conmemoramos hace 26 años el fallecimiento del doctor José Francisco Peña Gómez, además de resaltar su vida, su legado, su paso por la historia y la democracia dominicana. Hoy, casualmente, tenemos la presencia este viernes de un invitado joven. Hablábamos precisamente de la entrada a la actividad política del doctor José Francisco Peña Gómez, siendo bastante joven. Y tenemos al presidente de la Juventud del Partido Revolucionario Moderno, que a su vez ha sido servidor público en su condición de viceministro de Emprendimiento del Ministerio de la Juventud. Hablo del ingeniero Carlos Valdés, ingeniero civil, con una preparación interesante. Yo quiero saber cómo le han rendido los años, porque tiene un paso interesantísimo por la academia, además de ingeniero civil, especialidad en gestión de gobiernos y campañas electorales en Universidad José Camilo Cela. Está cursando la maestría en Economía Verde, estudios en Estrategias Empresariales de Sostenibilidad, también en Ley de España, cursos de Gestión y Planificación Estratégica, entre otros estudios de grado, posgrado, entre otras dinámicas relacionadas al quehacer político, así como también habiendo participado en comunicación, en periodismo escrito en medios dominicanos. Bienvenido, ingeniero Valdés, joven que tiene esta responsabilidad política y en un momento en el que se ha hablado mucho de la calidad de la democracia y de cuáles aspectos atraen a los jóvenes a participar dentro de la política, ya sea en condición de votante, militante o en su, ¿por qué no?, entre aquellos que desean emprender carreras y generar algún nivel de liderazgo. Buenos días y bienvenido al gobierno de la Z101. Bien, muy buenos días al pueblo dominicano, muy buenos días a ustedes, gracias por invitarnos a este programa a compartir con ustedes, y más en un día como hoy, 26 años del fallecimiento del doctor José Francisco Peña Gómez, que para la familia revolucionaria es un gran hito y un gran homenaje que todavía a estas alturas y espero que por muchos años más estemos hablando del doctor José Francisco Peña Gómez. Y estoy completamente seguro que mi papá, que está escuchando el programa, cuando hablan de mis lauros, ese es el mayor orgullo que pude darle a mis padres, pero es fruto... ¿Se llama su papá? Igual que yo, Carlos Valdés también, pero le dicen Carlito porque mi papá también se llamaba Carlos. Un saludo para don Carlos. Somos todos Carlos, abuelo, padre, hijo y nieto. Pero mira, es importante, y justamente hace hace esquina, como decimos popularmente, el asunto de los estudios y hablar de José Francisco Peña Gómez, y en mi caso que me ha tocado dirigir la juventud del Partido Revolucionario Moderno, sin olvidar mis orígenes. Yo vengo del municipio de Jaina, provincia de San Cristóbal, y como no vengo de una familia política, había que agregar estudios propiamente para nosotros poder no solamente venir a la política para hacer política por hacer política, sino por hacer una política de servicio. Y yo entiendo, y el Partido Revolucionario Moderno ha sido el instrumento que me ha dado la oportunidad para propiamente nosotros poder en práctica lo que hemos aprendido propiamente en las escuelas y en las aulas. Carlos, te saludamos por primera vez en el gobierno de la mañana. Esperamos tenerte aquí ya en el futuro, en posiciones todavía más encumbradas, porque por lo que acaba de relatar José Luis sobre tu currículum, estás muy preparado. Muchas gracias. Y eso es bueno para la juventud dominicana. Carlos, vemos a muchos funcionarios jóvenes y ahora en este proceso electoral vemos a muchos aspirantes bastante jóvenes con posibilidades. ¿Cuál va a ser más o menos, tú entiendes, el nivel de participación de la juventud en este proceso electoral? Pero sobre todo, hablando de esos funcionarios jóvenes, de esos aspirantes jóvenes, si tú crees que estamos asistiendo ya al inicio de ese reclamado relevo generacional en la política dominicana. Mira, el Partido Revolucionario Moderno, yo pienso que dio origen a una gran transformación dentro del sistema de partidos políticos, con una renovación que viene de la mano del presidente José Ignacio Paliza y la compañera alcaldesa y secretaria general del partido, Carolina Mejía. Yo pienso que con esa renovación que vino de ellos, vino una renovación adicional. Ahí es que cae la renovación también de la Juventud Revolucionaria Moderna, que anteriormente era dirigida por Jean Luis Rodríguez y por el compañero Eileen Beltrán. Y yo pienso que la participación propiamente de los jóvenes que se han decidido integrar al Partido Revolucionario Moderno no solamente viene dado por un asunto de un sentimiento partidario, sino también ha influido mucho la gestión de gobierno del compañero Luis Abinader. Cuando nosotros, los jóvenes que hacemos vida política en el partido, vemos una buena gestión, nos llena de mucho orgullo, pero hay muchos jóvenes que quizás no hacen vida política como nosotros tradicionalmente, pero los inspira el gobierno de Luis Abinader.
Abinader. Y yo así pienso que ha sido propiamente por las grandes ejecutorias en muchos de los ámbitos que deben de venir a fortalecer la juventud, y creo que con esos puntos muy específicos que pudiéramos tocar aquí en materia de formación académica, también han brindado seguridad y garantías para que la juventud tenga una muy buena participación en el ámbito social y, ¿por qué no?, respaldar al presidente que ha apoyado la formación de los jóvenes en la República Dominicana. Saludos, Valdés. ¿Cómo se explica que, paralelamente a eso que dices, el Partido Revolucionario Moderno decide sustituir a una mujer joven, coherente, que hizo un excelente trabajo, por lo menos desde el punto de vista de los intereses de su partido, como es Farideh Raful, por un candidato que, al mejor estilo de la vieja política, meses antes de negociar o hablar esa candidatura con el Partido Revolucionario Moderno, estaba atacando la gestión y al presidente? Inmediatamente cambia el discurso, algo muy propio de los viejos políticos. ¿Cómo tú lees eso en la práctica, divorciado de la prédica? Mira, yo siento que en el caso de la senadora Farideh Raful, tiene mucho futuro político, y yo pienso que el presidente Luis Abinader, que ha sido enmarcado por las grandes oportunidades que le ha dado a la juventud, no está cercenando la posibilidad de crecimiento de Farideh, en el entendido de que se pudiera interpretar de que el Partido Revolucionario Moderno retiró esa candidatura para no apoyarla a ella, sino todo lo contrario. Yo pienso que Farideh Raful, propiamente como lo ha expresado el partido y como lo ha expresado el presidente de la República, tiene mucho que dar el Partido Revolucionario Moderno, y propiamente los jóvenes que estamos en el partido tenemos que entender que muchas veces nosotros tenemos que atender el llamado que nos hace el partido, donde nosotros tenemos que servir propiamente al gobierno. Y yo pienso que hay muchas cosas importantes para lo que viene para Farideh y para lo que viene para muchos jóvenes que formamos parte de este proceso. Y en lo que tiene que ver con el asunto de las candidaturas, yo puedo poner un caso muy particular. En mi caso, aunque yo no voto aquí en el Distrito Nacional, voto en la provincia de San Cristóbal, que lo haré por el compañero Gustavo Lara Salazar, próximo senador de allá. Yo pienso que en mi caso, mi participación en la política es porque yo no sigo hombres, sino sigo ideas. Y propiamente eso está pasando aquí en el Distrito Nacional. Y cuando vemos una candidatura como la de Guillermo Moreno y la de los candidatos que tienen los otros partidos, podemos identificar lo mismo. Yo en particular, y sé que muchos jóvenes se identifican con esa candidatura por lo que promueve Guillermo, que posiblemente ahora mismo, hablando de lo que tiene que ver el gobierno de Luis Abinader, que ha priorizado el cambio, yo pienso que eso va a favorecer mucho esa candidatura, porque tenemos que evaluar también lo que promueven los demás candidatos. A veces tenemos candidatos que son jóvenes con ideas muy viejas, y los candidatos de la oposición están promoviendo a alguien que ya tuvo 12 años en el gobierno, una persona que prácticamente agotó un periodo político y hoy viene un proceso de renovación, y entonces hay una juventud que va a preferir siempre apoyar a Guillermo, en el sentido de que la continuidad de Luis Abinader no es simplemente mantenimiento de un partido en el poder, sino el cierre de un ciclo que debió concluir en el año 2020 con unos actores que siguen resistiéndose al olvido y siguen participando en un proceso político. Entonces, deberíamos ver en un asunto de una balanza. ¿Cómo lo podemos ver? Si lo vamos a ver dentro de la promoción de alguien que está promoviendo que venga una nueva generación, o lo vamos a ver desde la voz de un joven que está promoviendo que continúe un pasado que absolutamente hizo nada por esta República Dominicana. Carlos, los jóvenes son una gran parte de la masa votante y también están participando mucho en política, y lo podemos ver incluso en las calles, pero esa fuerza que están empujando los jóvenes se ve reflejada en la participación en los gobiernos y en las élites de las organizaciones políticas. Totalmente, y te pongo ejemplos, el Partido Revolucionario Moderno. En mi caso, y no te voy a hablar de mi caso, te voy a hablar de Endry González, de la provincia de Puerto Plata, un joven de Palo Blanco, La Playita, que fue coordinador de la provincia de Puerto Plata y hoy es viceministro de Juventud. Te hablo de otra joven como Noelis de Jesús, que es la coordinadora nacional de mujeres jóvenes, hoy es viceministra de Juventud también. Ángel Tejeda, que fue el coordinador operativo de la Juventud Nacional, hoy es viceministro de Obras Públicas. Cuando hablamos de jóvenes que no tienen una característica fundamentada dentro de un partido político porque no tienen un arraigo familiar o porque no tienen una larga data, sino que tienen un trabajo realizado en materia de juventud, y sobre todo que los jóvenes que he mencionado aquí son jóvenes preparados, porque la Juventud Revolucionaria Moderna, nosotros nos hemos abocado propiamente a lo que ha dicho el partido, y posiblemente fue el inicio de esta entrevista, es que
aquí la juventud debe de verse también por un parámetro de formación, y en el Partido Revolucionario Moderno, jóvenes que ocupan posiciones, no únicamente las están ocupando porque son parte de un partido o porque son parte de un grupo político en específico, sino también porque hay jóvenes muy preparados que están dispuestos a servir a este país. ¿Están satisfechos ustedes con ese porcentaje? Yo pienso que se puede dar más, siempre va a haber la posibilidad de tener más, de trabajar más, incluso por eso el Partido Revolucionario Moderno y lo que tiene que ver con la juventud. El pasado viernes nosotros concluimos el proceso de renovación de estructura, la finalización de los comandos de campañas, luego de un proceso de un marco de estudio, de una propuesta que se llamaba ¿qué es ser joven revolucionario moderno? Para que los jóvenes que formen parte de nuestra estructura sepan qué es estar en el Partido Revolucionario Moderno, pero también va a permitir que muchos más jóvenes formen parte del tren gubernamental. En estos momentos nosotros hemos realizado un levantamiento técnico de los jóvenes que son profesionales, técnicos en las diferentes áreas, porque de la misma forma que hay jóvenes hoy trabajando por la candidatura del presidente Luis Abinader, nosotros estamos completamente seguros que en un segundo proceso también habrá mucho más jóvenes de lo que hoy hay en el gobierno, también apoyando al presidente en esa segunda gestión gubernamental que habrá de iniciar este próximo 16 de agosto del año 2024. Carlos, vi que en tus redes has promovido cumplimos. ¿Qué pasó? Cumplimos, pero falta lo del 19 de mayo. ¿Qué hizo la JRM? ¿Cuál fue la meta que se captó, que se propuso? Además, ¿cómo van a llevar los primeros votantes a votar? ¿Cómo van a convencer? Que son los que muchas veces menos interés de la noticia, no mucho interés, no tienen interés de la política. ¿Y cómo lo van a movilizar? Mira, nosotros promovimos cumplimos, porque regularmente cuando nos reunimos en direcciones de operaciones, a veces nos trazamos como metas. A la Juventud Revolucionaria Moderna se le trazó la meta de fidelizar 1 millón de votos a través de comité de bases afectivos. Es importante mencionar que volvimos a nuestros orígenes, a los orígenes del doctor José Francisco Peña Gómez, y la juventud fue que tuvo la punta de lanza con ese proceso de nosotros volver a inscribir a través de los comités de bases afectivos, los amigos, los relacionados. Cumplimos con una meta de unos 80,000, que es más de 1 millón de votos fidelizados de las estructuras del Partido Revolucionario Moderno dentro de un marco de recorridos nacionales. Entonces nosotros cumplimos en una etapa. Ahora toca votar y llevar a votar a esa gente. Y cuando hablamos del primer voto, es importante que el pueblo dominicano sepa que hoy nosotros gozamos de una joven como María Laura, candidata a regidora, que es la actual secretaria nacional de primer voto de los jóvenes del Partido Revolucionario Moderno, que en su primer intento mostró credenciales y ganó una candidatura a regidora por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. En muestra clara, no solamente del compromiso que tiene el Partido Revolucionario Moderno con darle oportunidad a los jóvenes, sino también en una muestra muy fehaciente de que los jóvenes tienen las posibilidades dentro del partido de hacer realidad cada una de las metas y sueños que tienen por trazarse. De todo esto que has dicho, yo te escucho con mucha atención. Eres un joven con muchos méritos acumulados a pesar de tu corta edad. Sin embargo, veo como que pones por encima de todo la afiliación, las simpatías hacia tu partido y no así a la juventud destacada que es de otro lado, que no es el tuyo. Y te veo descartar con asombro la candidatura de un joven como tú, que también es exitoso, como el caso de Omar Fernández, y lo tiras de un lado para rescatar a lo que tú dices que es viejo. Que en el caso, por ejemplo, de Guillermo Moreno, lógico, lo entiendo, es un asunto de interés partidario y de que tú entiendes que debe ganar el candidato de tu partido, pero me sorprende que con la inteligencia mostrada por ti en tu respuesta, tú hables así de jóvenes también meritorios como tú. No, totalmente, y hablo muy claro. El candidato de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, un joven con muchas condiciones, lo vamos a reconocer aquí en cualquier momento. Yo de lo que hablo es de que la juventud dominicana debe de dejar de perseguir hombres, debe de comenzar a perseguir ideas. Y en mi caso, que yo formo parte del Partido Revolucionario Moderno, anteriormente estuve en el Partido Revolucionario Dominicano porque yo perseguía una idea. Justamente hace unos años yo hice un escrito que se llama Peña Gómez, el héroe de mi héroe, que hoy cumple unos 5 años, 6 años de yo haberlo escrito. Y cuando yo hablo de esa trascendencia es porque a veces tenemos muchos jóvenes promoviendo ideas contrarias a nuestra propia generación.
Entonces, cuando... No es tu caso cuando tú hablas y resaltas la figura de Guillermo Moreno y tratas de minimizar la de Omar. Lo que pasa es que en este caso, Guillermo Moreno está hablando de priorizar el cambio. Entonces, cuando yo tengo a un candidato que me está hablando de priorizar el cambio, que está hablando de promover las ideas de continuidad del cierre de un ciclo político, y cuando yo tengo otro candidato que me habla de promover a un candidato que ya ha sido presidente 3 veces, TBT, de que vuelva ese TBT, entonces yo entiendo que me voy a ir siempre por quien promueva, claro, que por el que siempre promueva las ideas de renovación, que en este caso Carlos, está promoviendo Guillermo Moreno. Carlos, hay un tema en lo referente a esta discusión, estos debates, cuando se habla de la juventud, en el que yo me inscribo dentro de los escépticos. Yo provengo hace muchos años del mundo del deporte, del análisis deportivo y la crónica deportiva. Y una vez alguien me preguntaba que cuál era la mejor política deportiva. Yo decía que, en mi opinión, no existe tal cosa. Existen políticas públicas que pueden ayudar al sector deporte. El sector deporte tú puedes dividirlo en la parte del ejercicio físico, parques, áreas donde la gente pueda hacer disfrute de los espacios y hacer entrenamiento para la salud. Tú puedes dividirlo en la parte de la competencia, para los que deben existir también instalaciones adecuadas, en la parte de la educación física, que luego tiene incluso una institución que administra esa política para las escuelas, y la competencia profesional, que también tiene un elemento de mercado. Lo mismo yo pienso de la juventud. La juventud a veces yo creo que se ha caído un poquito en la trampa de clasificarla como si fuera un producto extra, olvidando que al final lo que existe son políticas públicas de empleo, de economía, de inserción, que por ser transversales pueden ayudar a empujar en la dirección correcta el resto del cuerpo de la juventud. Tú no sé cuál será tu opinión, pero ¿no crees que se ha caído un poquito en la trampa que llamaba un periodista español, la trampa de las identidades? Y a los jóvenes entonces lo que han hecho es meterlo como en un corralito. Hablen de beca y de cosas muy circunscritas a un número que es la edad, en vez de hablar de políticas masivas, como ocurre en otras naciones, cuando se calcula el desempleo juvenil, cuando se calcula la posibilidad de que no tengamos fuga de cerebros, y hablemos realmente de políticas que sean buenas para todos, pero especialmente para los jóvenes. Mira, yo creo que sí. Yo pienso que a nosotros nos falta, se pudiera decir en algunos aspectos, tener una mayor fortaleza, por ejemplo, en creer. Yo pienso que la juventud dominicana muchas veces nosotros fallamos en algunas cosas porque no creemos muchas veces lo que pensamos y propiamente va muy basado en lo que yo creo. En mi caso, yo siempre he perseguido ideas y lo repito muchas veces por un asunto de que un hombre puede variar, pero la idea prácticamente, independientemente que pudiera también tener ciertas variaciones, se mantiene y es como un asunto de un propósito. En nuestro caso, no hemos venido a la política propiamente para eso, pero yo tengo el entendido de que nuestra generación se levanta por un asunto también de cumplimientos de metas. Yo siento que durar tantos años en política prometiéndonos lo mismo y no ver absolutamente ningún tipo de cambio, vamos a recaer siempre lo mismo, que de que la juventud única y exclusivamente va a basarse en qué hay para mí. Incluso nosotros tuvimos una propuesta de la campaña pasada que se llamaba así. Llegábamos a los barrios y la mayoría de los muchachos te decían qué hay para mí. ¿Qué hay para mí? Y automáticamente creamos una propuesta que le dio muchas respuestas al presidente Luis Abinader. Y te pongo ejemplos. Nosotros llegamos a muchos lugares y nos decían qué hay para mí con el asunto de los Infotep. ¿Qué hay para mí con el asunto de los ITLA? Institución a la que yo he llamado y voy a seguirle llamando, que no quiero que nadie se ofenda, pero cada vez que hablo de Infotep, el verdadero Ministerio de la Juventud de la República Dominicana. Sí, pero y te voy a poner un caso muy específico con los tres, Infotep, ITLA y algunos otros más. Cuando nosotros hablamos de encontrar un Infotep con 8 centros, hoy 46, 8 en construcción. Eso es positivo. Se está hablando de un asunto positivo porque es en materia de formación. Cuando hablamos de 2 centros del ITLA, hoy 8, unos 3.000 alumnos hasta el 2020, unos 7.000 hasta el día de hoy. Eso también es hablar en materia de juventud. Claro. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de las ferias de emprendimiento que se desarrolló el Ministerio de la Juventud. ¿Por qué? Porque aquí en República Dominicana es mucho más fácil conseguir un préstamo para comprar un carro que para poner un emprendimiento. Y de manera lamentable había que crear propuestas basadas en eso, que nosotros pudiéramos llevar a la ciudadanía y que la ciudadanía no tuviera que venir para nosotros.
Pero la generación que hoy encabeza esta República Dominicana por un asunto de target y mayoría debe de aprovechar no solamente las oportunidades, sino también debe de provocar esas oportunidades de mejoras continua, no solamente en el tren gubernamental, sino también propiamente lo que hacemos en nuestro diario vivir. Yo no sé si a ti te gusta tanto como a mí el mundo de los cómics. Hay una frase de Jack Kirby, creo que se llama, que dice que un gran poder genera una gran responsabilidad. El partido del que formas parte aspira en estos comicios a obtener niveles de mayorías congresuales, ya tiene mayoría municipal y aspira a mantener el poder ejecutivo. Yo he dicho y sostengo, como también ocurrió en el pasado, en el 2016, en el 2010 y en otros momentos, que cuando eso ocurre no hay excusa para hacer reformas trascendentales. Yo te voy a proponer una que ustedes me gustaría la estudiaran y si están de acuerdo la suman como una bandera. Una ley de primer empleo y pasantías. Es necesaria en República Dominicana porque yo te exijo a ti que estudies para luego, Fernando, exigirte experiencia para darte el trabajo. Pero ¿qué experiencia del carajo vas a tener cuando apenas estás saliendo del aula para ir a ese mercado? Esa es una de las propuestas de Abel Martínez. Que es importantísimo y que debería ser asumido incluso, yo creo que por diferentes actores políticos, valorar que, en este caso, como menciona Fernando, uno de los candidatos presidenciales lo propone. Una ley de primer empleo y pasantía es necesaria para abaratar esa inserción, pero al mismo tiempo favorecer una entrada temprana, incluso se da en algunos países el último año del bachillerato, a áreas y horarios específicos, con compensaciones muy específicas que son fáciles, que son asumibles por empresas privadas, talleres, industrias, empresas de servicio. Y que te facilitan entrar a una carrera en la universidad, de lo que a ti te interesa. Claro, y que yo agrego, Fernando, lo importante también es perseguir logros posibles. Lo importante también es perseguir metas realizables. Hay gente que quiere también endosarle a la juventud utopías y horizontes que no se van a alcanzar de ninguna manera. De manera que te conmino, Carlos, eres un joven preparado, veo tus estudios, veo tu currículum, veo tu interés, hablas de las ideas. Yo persigo ideas. De hecho, tengo una ideología, me considero ideológicamente muy identificado con una escuela liberal, económica, que tiene luego diversas familias de pensamiento dentro, pero que algunas son más aplicables que otras. Y yo te invito a promover dentro de las instancias en las que te toque políticas claras. No se queden en la nébula. El que quiere enredar a otro en política, lo primero es que te pone temas interminables. El fin de la pobreza. Y no repetir ese discurso que nos tiene acostumbrados. El reto de la juventud. Sentarse a repetir lo mismo, todo el que viene, bla, bla, bla. Ataquen eso. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo, y más porque, por ejemplo, en mi barrio, ahí en Jaina, nosotros hablamos de muchos temas. Me crié frente a una cancha. Sí. Y a veces cuando a nosotros nos ponen como temas, como que están como muy lejos. Yo pienso que lo único que ha favorecido propiamente a esta generación, por lo menos en la parte que me ha tocado a mí estar, es que yo no he dejado de parecerme a donde vengo. Y yo pienso que muchos políticos que asumen posiciones tienden a equivocarse porque se le olvida o dejan de parecerse a la gente por la que llegaron de una u otra forma. ¿Cuántos negocios hay alrededor de esa cancha? Sí, rápidamente que tú recuerdes. Nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 6. 6 negocios. 2 barberías. Yo le propuse a una legisladora una vez generar una ley de mecenazgo deportivo donde negocios arreglaran esa cancha, la pintaran, la mantuvieran, le instalaran luces y con la facturación recibieran una parte, un reconocimiento sobre el impuesto sobre la renta. Creo que eso le interesó. Pero después van a decir que la cancha hay que rescatarla, que hay que meterle otra vez unos millones, una vaina. Cuando yo gane lo voy a hacer. Entonces, lo que quiero combinarte aquí, Carlos, en esta presencia tuya que valoramos mucho en el gobierno, en la mañana del gobierno de la Z. Si la juventud va a ser considerada por sí misma una categoría política, eso tendrá su cosa buena y mala. Al menos háganlo defendiendo claramente sus intereses. Te felicito por esa claridad de pensamiento y gracias por
por contar con nosotros el Gobierno de la Mañana para divulgar esas ideas. No, muchas gracias a ustedes por esta invitación y créanme que todo lo que tenga que ver con materia de juventud que integre las políticas públicas del Estado Dominicano a todos los niveles, siempre estará dentro del marco de las ideas, el debate responsable, y yo entiendo que vamos a hacer mucho llamado a mesa de trabajo, no solamente de jóvenes del Partido Revolucionario Moderno, sino de nuestra generación en sentido general. La invitación a los jóvenes a votar. Para que podamos hacerlo. Invitar este 19 de mayo a la Juventud Revolucionario Moderno, que pongan una balanza dentro de los propósitos para que el próximo 19 hagamos a Luis Abinader presidente nuevamente, pero no solamente porque yo lo diga, sino por los aportes gerenciales que ha hecho en favor de nuestra generación. Muchas gracias, ingeniero Carlos Valdés. Pasamos a la pausa, Cundo, y retornamos con más en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z.